Rosario, de nuevo usted por estas playas, y me atrevo a decir que sé cuál es la brisa que la trae, se llama Andrés Caicedo. Yo creo que, ante todo, tengo que declarar que soy un ignorante de Andrés Caicedo, eso nos puede dar más tranquilidad para comer, porque usted me va a explicar el fenómeno Andrés Caicedo, porque ahí hay algo. Andrés Caicedo dice algo, representa algo, mueve unas fibras que las sigue haciendo, lo que hablábamos ahora. Ya es 3 generaciones de personas en una familia que han sido lectores de Andrés Caicedo, papá, hijo, nieto. Entonces, Andrés Caicedo tiene un encanto, tiene una fuerza, y me da la impresión que es una de las cautivadas por esa especialidad de Andrés Caicedo, ese fenómeno literario que es Andrés Caicedo. ¿De qué se trata? ¿Qué hay detrás de Andrés Caicedo? ¿Y usted por qué anda como hormiguita detrás de la miel con Andrés Caicedo, es, haciéndolo ver, sintiéndolo, compartiendo con mucha gente lo que significa Andrés Caicedo? La razón por la que estoy aquí de vuelta, sí, tiene que ver con Andrés Caicedo. Lo que sí puedo decir es que este viaje en particular tiene mucho que ver con la obra de Andrés Caicedo, porque en la Feria Internacional del Libro de Cali, el 20 de octubre, cuando se cierre la feria, se van a lanzar oficialmente los dos libros, Que viva la música y Noche sin fortuna, por la editorial Planeta con el sello 6 Barral. Eso es un logro maravilloso para mí, porque pienso que gracias a lo que se logró eh, acordar con Planeta, Planeta está completamente interesada en publicar toda La obra completa. la obra completa de Andrés Esta es la Caicedo. primera Estas son las entrega. primeras reediciones, que son Que, dos bellas reediciones que entre otras, Andrés Caicedo sale al mundo con Viva la Música. Andrés ¿En Caicedo, qué año? 1977, Colcultura produce. Y Juan Gustavo Cobo ahí fue el, entre comillas, Exacta, descubridor de Andrés. exactamente, Y eso fue un fenómeno, yo me acuerdo. Pues, exactamente. fue tan fenómeno que yo soy muy malo para leer los que están de moda en ese momento. No lo leí entonces, no lo he leído. No sé si después de esta conversa me va a entrar a leer a Andrés Caicedo. Pero lo interesante para continuar el por Sí, qué sí, sí. es tan importante, Juan Manuel, el hecho de que en esta feria Planeta vaya a lanzar esos dos libros y seguirá lanzando toda la obra completa de Andrés Caicedo. Es que este ha sido un logro Hay una maravilloso. demanda por la obra de Andrés Caicedo Y grande que le justifica a una editorial exactamente a como una editorial como Planeta Planeta darse cuenta. y Alfaguara es la otra. No, Seis Barral, no, 6 Barral es el sello. el sello, sí. Andrés Caicedo estaba anteriormente con Random House, Sí, y anteriormente, para nombrar algunas sí, otras, estaba con la editorial Norma, y ha habido otras sí, sí. editoriales. Pero en estos Hoy, momentos, hoy, es la editorial Planeta con el sello 6 Barral, Seis que Barral. tiene tanto interés en la obra de Andrés Caicedo, que va a publicar absolutamente toda su Y Seis obra. Barral históricamente ha sido la gran editora de la literatura. Pues. Y es Y esto maravilloso que no, le pues paren y le presten el la interés que importancia es se que esté ya merece. El en ese interés que se catálogo, pues ya es el merece. catálogo de los inmortales. Y cuando tú me preguntas a mí por qué Pues que no me ha contestado. este fenómeno, yo te puedo decir que Andrés Caicedo, que publicó su novela Que viva la música, la única novela. ¿Cuántos años tenía Andrés cuando la Andrés la publicó? publicó, tenía 25 años, y Andrés se mató de 25 años. Él Es alcanzó a ver Que viva la vio, música. vio la música y se despidió, Al pues. otro, al otro día, Al otro día. el 4 de marzo, Andrés Caicedo se mató, eh, pero él alcanzó a ver su novela publicada. Le había costado mucho trabajo que le publicaran su novela, como mucho trabajo No, que le pues es publicaran. primera novela de... Esa es la historia Sí, de esa es la todos los historia, escritores, de digamos, triste muchísimos pero normal. escritores. Pero lo interesante es
que Andrés Caicedo, después de 42 años de ser publicada Que Viva la Música, es 42 años, Andrés Caicedo no solamente con Que Viva la Música, sino con una prolífica creatividad literaria que tuvo Andrés en vida, se han ido publicando poco a poco a través de los años y de las décadas y a través de muchas personas que se dedicaron a ese trabajo, cuentos, obras de teatro, poemas. Andrés, como yo lo he dicho tantas veces, Andrés dedicó los últimos 10 años de su vida, de los 15 años a los 25 años. Que es casi la mitad de la vida del personaje. Exactamente. Es más de la mitad de la vida consciente. Él murió por su propia voluntad, profundamente joven, pero él fue muy consciente que tenía muy poco tiempo para dejar una obra perenne. Porque yo sí pienso, y lo he repetido muchas veces, él en ningún momento fue una persona ni arrogante, ni que se creyera que era pues el escritor más importante de Colombia o que era maravilloso, pero él sabía que tenía talento. Él sabía que el único... que tenía como una misión. Que tenía una misión. Es que no es gratuito, sale la obra y al día siguiente se despide de la vida. Eso es una sincronía. Una sincronía que pues ese es el misterio que tienen todas las personas que deciden matarse, pero lo más importante... Pero uno siente que él dijo, tarea hecha, me voy. Y no solamente eso, sabía que había dejado mucho. Y además se iba sabiendo. Sabiendo que había dejado mucho. Empiezan a explorar y a encontrar qué es lo que han estado haciendo. Y su señoría ha jugado un papel. Bueno, hemos jugado muchísimos un papel, muchísimos un papel. Estoy hablando con Rosario, no estoy hablando con nosotros. Y aquí estoy yo también, yo siempre quiero dejar en claro que yo estoy aquí hablando de Andrés Caicedo no porque por pura casualidad sea la hermana de Andrés Caicedo. El lazo de sangre no es lo que me une a mí, a la obra de Andrés Caicedo y a la persona que fue Andrés Caicedo. Obra y persona muy sincronizadas, muy sincronizadas siempre. Uno leyendo la obra de Andrés Caicedo puede leer la vida de Andrés Caicedo de alguna manera. En muchísimas formas, profundamente autobiográfica. ¿Cuál es el misterio, la gracia de Andrés Caicedo? Es que 3 generaciones en estos momentos, Andrés Caicedo. Pues, ¿por qué se sigue leyendo Andrés Caicedo? En una época de la vida, ¿es más de lectura para jóvenes o también para no, también para adultos? Eso viene a ser también un mito, ¿no? ¿Es por relectura o adultos que descubren a Andrés Caicedo? Eso puede también ser un mito. Yo lo he visto muchísimo. Pregunto porque uno tiene la idea de Andrés Caicedo casi que autor para adolescentes, para jóvenes. Yo pienso que es supremamente importante para mí el que Andrés Caicedo se siga leyendo después de 42 años. Representa lo que yo siempre he pensado, si vamos a hablar en metáfora, de el Dios, el ser, el espíritu arte, representa lo que el arte le da a un buen artista, que es inmortalidad. Es inmortalidad. Cantidades de libros se publican todos los días en todas partes del mundo, pero son muy pocos los libros que definen y que desafían al tiempo. Que mantienen una actualidad permanente. Y que mantienen una actualidad permanente. Algo permanente en el ser humano. Completamente permanente. Que no tienen que ver con coyunturas, ¿no? No son libros de circunstancia. Exactamente. Y si yo podría, porque he leído mucho la obra de Andrés Caicedo, he tenido la gran oportunidad... No solamente la obra de Andrés Caicedo, entrar a la casa de Rosario es entrar pisando libros. Uno encuentra libros hasta debajo de la cama. Bueno, sí, debajo de la cama sí, debajo de la cama sí. Lo digo con conocimiento de causa. Pero evidentemente para mí la lectura, esa fue una de las cosas, esa fue una de las cosas que nos unió a nosotros de pequeños, esa coincidencia de haber crecido en la misma familia, porque sensibilidades.
pero al mismo tiempo darme yo cuenta desde muy pequeña que él tenía el don, lo que llama mucha gente, lo que llaman muchos críticos literarios, el duende. Vos se lo sentiste desde siempre. Yo se lo sentí desde el minuto en que él me mostró. ¿Y en su casa cómo operaba el duende? ¿Se le reconocía? Es decir, yo pienso que ¿O él era un hombre muy encerrado en su obra, en su trabajo? Yo pienso que para Andrés fue supremamente difícil el poder explicar a una familia profundamente conservadora, como era la familia nuestra, qué era lo que era él. Porque él a los 15 años se definió como escritor. Se definió él como escritor. Él se dio cuenta ya, soy escritor. Y un escritor... Y ahí arrancan los 10 años que tú mencionabas ahora. Y tal vez empezó a escribir, y tal vez empezó a escribir antes, pero ya cuando él se define como escritor y se define como artista, y esto no es solamente Andrés Caicedo, esto es el artista per se. Sí, sí. El artista de por sí es el que va a destruir en cierta forma un orden establecido que le han impuesto y va a crear algo mal. Eso es el artista. Sí. Y eso fue Andrés. Sí. Y eso es Andrés todavía, por eso yo hablo. No, es la actualidad de Andrés Caicedo. Y el por qué hablamos todavía de Andrés Caicedo. Porque Andrés Caicedo se enseña en Cambridge University, en Londres, en Inglaterra. Porque Andrés Caicedo se enseña en todas las universidades de Colombia, para decir para hablar aquí de su tierra natal, porque Andrés Caicedo se enseña en Argentina, se enseña en España, se enseña en Europa, porque Andrés Caicedo ha traspasado fronteras. Andrés Caicedo ha sido traducido al inglés por Penguin Classics, ha sido traducido al finlandés, ha sido traducido al alemán, ha sido traducido al italiano, ha sido traducido al portugués. Los franceses no se han asomado. Al francés también. El francés no ha sido traducida toda la obra, pero que viva la música. Pero el hecho de que traspase esas barreras nacionales, eso es lo que hace a cualquier artista. Lo que hace a cualquier artista ser universal. Y universal. Es como yo le estaba hace poquito que me invitaron a dar una charla en una universidad norteamericana y alguien me mencionó, cuando estábamos hablando de la universalidad de los autores, me estaba mencionando a Flaubert con Madame Bovary. Yo te estaba comentando eso. Y de cómo a este muchacho que me estaba hablando le gustaba tanto Madame Bovary. Y él me decía, yo soy un muchacho, un hombre, y me identifico profundamente, me identifico profundamente con Emma Bovary. Y yo me doy cuenta, entonces empezamos a hablar de cómo esas personas, entre paréntesis, la misma censura y aterramiento que creó que viva la música cuando salió, para nombrar solamente uno, fue cuando salió Madame Bovary. Lo trataron de quemar, lo trataron de esconder un escándalo. Se conmovió porque le estremeció, le tocó fibras profundas. Y aquí nos encontramos con un autor que está escribiendo universalmente, criticando, usando las fiestas de 15 años de esa pequeña comunidad pequeño burguesa a la que él perteneció, de Cali, una ciudad provinciana, en la época en que Andrés estaba escribiendo. Coge ese símbolo de la fiesta de 15 años para criticar en el seno total, en el cráneo de esa sociedad, todo lo que él detestaba de esas reglas sociales. A mí me están haciendo señas que nos va acabando la conversación, pero no resiste una tentación.
Cali, Caliwood Cine, Andrés Caicedo, Luis Ospina que acaba de morir. ¿Ahí había alguna, o era simplemente una afinidad, una manera que él encontraba también de conectar, de alimentarse? Porque entiendo que era un cineasta profundo, Ah, pues, no, pero así, Andrés, cuando no estaba Andrés leyendo o escribiendo, estaba viendo cine más o menos. y él lo dijo, y aquí tengo que decir, tengo que aprovechar A ver, la cuñita el final y que tener nos que decir perdonen de que acá. así como Luis Ospina decía, hacer cine para no morir, Andrés Caicedo decía ir a cine para no matarse, Para no matar. para no matarse. Este remate está bien, para que no Para, nos matemos. para Andrés Caicedo el cine significaba su dicha y su alegría. Y escribió Y de le cine alimentaba para y después le sentarse a alimentaba para escribir. sentarse a escribir sobre cine. Andrés Caicedo terminó escribiendo sobre cine prácticamente hasta el final de sus días. Andrés Y Caicedo se mató un escribiendo. guión, ¿no? No solamente guiones. Andrés Caicedo, el Análisis día de que se cine. mató, estaba escribiendo, escribió 2 cartas y una de las cartas que escribió era un crítico de cine español hablándole sobre cine. Es decir, Andrés Caicedo se Murió mató, con el cine acá. murió con el cine aquí, murió con su literatura y Bueno, su arte. Rosario, como te dije, para mí Andrés Caicedo básicamente escribía la música. Pues, confieso ignorancia, humildemente. Pero no oye de otros trabajos de él, de otras publicaciones. Y he oído una que tiene como sabor como a bolero, a ranchero, Noche sin fortuna. ¿Eso es una entelequia que está acá, una especulación, o existe una Noche sin fortuna de Andrés Caicedo? Bueno, existe una novela que se llama Noches sin Fortuna. ¿Y qué pasa con la Y novela? esa novela, que ya ha sido publicada Ya, no antes, sería inédita, no es no una sería inédita. inédita, pero es una novela que yo diría una novela prácticamente olvidada de Andrés Caicedo. Se publicó ¿Lo originalmente tenés ahí o qué? aquí, compilada gracias al trabajo maravilloso de Sandro Romero, Luis Ospina, que en paz descanse y que esté viendo cine en este momento. Ah. Hoy Luis va a haber esta Ospina, entrevista, es bueno para el estoy video. segura. Luis Ospina y mi papá, que le dio permiso a ellos dos para abrir el archivo de Andrés, porque Andrés dejó un archivo muy completo. Quien se ha metido a la historia de los archivos de Andrés Y Caicedo, eso es Noche sin fortuna. no, en Ah, Noche sin Fortuna la encontraron en Sandro en esa Romero, Luis búsqueda. Ospina y pero esta es una edición vieja, no Sí, pero tengo esta la es la... edición nueva, que es bellísima, la edición de Planeta, está ya en las librerías. Noche sin Fortuna salió a la luz, pues gracias al trabajo de 6 años de Andrés Caicedo, y al trabajo de compilación y edición de Sandro Romero y Luis Ospina. Para mí personalmente me gusta muchísimo más que Viva la Música, Así. pero ese es mi punto de vista, De- porque la encuentro de el autor, en este caso Andrés Caicedo, arriesgándose en estilo y en narrativa a crear algo muy original. Esto fue lo último que él escribió como novela. No, Andrés se murió pensando todavía que la novela estaba Él la inconclusa, sentía como sí, que como la un sentía que estaba proyecto inconclusa, pero inconcluso. mucha gente que la ha Estaba analizado ya y redondeada. estaba profundamente redondeada. Uno la escribe y uno se da cuenta que está redondita, redondita, pero Andrés era una persona profundamente Y disciplinada y perfeccionista, perfeccionista exigente y consigo mismo. exigente como editor de su propia obra. Pero para mí es de las novelas que yo me siento, y por eso estoy aquí en Colombia de nuevo, Mm. porque quiero ver esa novela tan querida para mí, verla en una hermosísima edición de Planeta con el sello 6 Barral, eh, vuelta de nuevo con una luz especial para que la gente la vuelva a leer, porque muy poca gente ha leído Anoche sin Fortuna, desgraciadamente. Vos me vas a hacer una cosa y es llegar a Andrés Caicedo no porque viva la música y no por Noche sin fortuna. Eso sí, yo creo que
es entrar por arriba. Es entrar por arriba y es entrar viendo lo profundamente, eh, lo profundamente conocedor que era Andrés de literatura universal. Allí tú ves cómo él usa a Edgar Allan Poe, cómo él usa a H.P. Lovecraft, cómo él usa el canibalismo para crear de un canibalismo, de ese canibalismo aterrorizante, crea una bella novela de terror, porque evidentemente es una novela de terror, es un gótico tropical, pero hermosamente escrita. Y empezó a escribirla desde que tenía 19 años hasta que se murió. Hasta los 6 años trabajándole. 6 años trabajándole y a para él estaba todavía en borradores. Todavía estaba pensando que debía añadirle más, pero sus editores, y gracias de nuevo a esos editores, que gracias a ellos y a mi papá, que les permitió esa entrada, es que tenemos acceso a ella. Al fondo. Exacto. Bueno, yo creo que aquí no queda salir a comprar la novela y con calma leer. Exactamente, Rosario, y les recomiendo. muchas gracias. Creo que ha sido una conversación muy ilustrativa, por lo menos para mi persona, y creo que para muchos que nos van a ver y escuchar, inclusive para los que han leído a Andrés Caicedo, porque este es un poco la persona de Andrés Caicedo, quién está detrás de esa obra que tiene ya esa característica de inmortalidad y trascendencia, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Ese es el Esa obsequio. Ya llegó al Olimpo de Ese los es que el permanecen. obsequio que un buen artista recibe. Eso es un buen artista, los otros son de coyuntura, son novelitas que pasan y al año nadie pero las Andrés recuerda. ya tiene eso. Tres generaciones en una familia leyendo el mismo libro, eso dice mucho. Eso dice mucho y que les cabe. Mil gracias. Suerte, Rosario, gracias. Gracias.